¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? Una pregunta y una palabra que recurrentemente se escucha entre los seres humanos, entre muchas conversaciones, incluso entre los cristianos se escucha la palabra tengo miedo, tengo miedo. ¿Por qué decimos eso? Dice en Romanos, perdón, en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si escuchas rumores de guerra, peleas, cosas que sabes que traen muerte, el Señor dice que no te turbes, que no se inquiete tu corazón. Y te pregunto, ¿tenemos que tenerle miedo a Satanás? ¿Tenemos que tenerle miedo a quién le debemos temer? ¿Qué es lo que nos dice las Escrituras? ¿Que tenemos que tenerle miedo a esas cosas? Todo lo contrario. El Señor nos exhorta a que no tengamos miedo absolutamente por nada. Absolutamente por nada. Cuando leemos las Escrituras, vemos que el Espíritu del Señor, el Espíritu del Dios eterno, se une a nuestro espíritu. Y si el Espíritu del Dios eterno está unido a nuestro espíritu, ¿cómo es que podemos decir que hay miedo en nosotros? Si decimos que hay miedo en nosotros y empezamos a decir que hay miedo en nosotros, estamos dudando de lo que Dios dice en su palabra, estamos dejando de confiar en lo que Dios dice en su palabra. Y sabemos muy bien que al Señor no le agradan las dudas, lo hemos leído en otras ocasiones. Inclusive habla de que la duda trae dureza a tu corazón y si tu corazón se endurece, entonces es un corazón malo de incredulidad. Cuando vemos a Jesús, porque tenemos que ver es a Jesús, se nos dijo imiten a Dios. Y el mejor ejemplo que tenemos de una persona humana que haya vivido conforme a la voluntad de Dios, sin temor, lleno del Espíritu Santo de Dios, confiando plenamente en la palabra de Dios, es Jesús. Cuando una persona deja de tener miedo, suceden cosas poderosas, grandes y maravillosas, por la confianza que hay en ti, en el Espíritu Santo, en la palabra, en la promesa. Muchas veces leemos la palabra de Dios y sabemos lo que está escrito ahí, pero entonces cuando actuamos nos damos cuenta que no estamos creyendo en lo que está escrito, que no confiamos en lo que está escrito. Mira al rey David. Un pueblo entero tenía miedo de Goliat. Un pueblo entero, un ejército completo, tenía miedo de Goliat. Cuando lees la historia de David y Goliat, te das cuenta que el pueblo de Israel estaba armado, tenía palos, tenía flechas, tenía unos líderes que motivaban a sus guerreros a luchar, pero este pueblo tenía miedo de Goliat. Y tenían hasta armaduras pesadas para poder enfrentarse a sus enemigos. Y de todas maneras tenían miedo de Goliat. Y llega un hombre que se llama en este caso David, con plena confianza en Dios, sin miedo y empieza a quejarse. ¿Cómo es esto que ustedes permiten que este Goliat hable así del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible eso?
llega a él y pide la oportunidad para poder enfrentarse a ese gigante. ¿Quién era David? ¿Era rey en ese momento? ¿Era un soldado entrenado? ¿O era simplemente un hombre que tenía plena confianza en Dios? Simplemente eso, un hombre que tenía plena confianza en Dios. Confiaba en el Dios eterno, confiaba en ese poder grande que lo supera todo y se enfrentó a Goliat. Le dieron unas armaduras a él para que se las colocara, pero eran muy pesadas y se las quitó. Un símbolo de que se despojó de todo miedo, se despojó de toda cosa, todo pensamiento, todo argumento para ir a la batalla, porque no era por sus fuerzas, sino por la confianza que él tenía de las fuerzas de Dios. Y con una piedra muy pequeña, porque tenía que ser pequeña, si fuera una piedra de 1 kilo, imagínate, no hubiera alcanzado sino 2 metros de distancia, cuando mucho. Era una piedra muy pequeña, y él lanzó con la honda y golpeó a Goliat. Una piedra dirigida por Dios que dio en el lugar correcto y ese gigante cayó. ¿Por qué vamos a tener miedo? El Señor no quiere ni siquiera que tengamos miedo de la muerte, mucho menos de Satanás. Te voy a mostrar otro ejemplo en Juan 18, cuando Jesús fue arrestado. Juan 18, a partir del versículo 1, dice: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Mira cómo vienen a Jesús con armas, con antorchas, un ejército. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: Mira esta acción de Jesucristo, sin miedo, se adelantó. Antes que le dijeran algo, él se adelantó. Y dice: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué retrocedieron y cayeron a tierra? ¿Quién los hizo caer a tierra? ¿Quién los hizo retroceder? El poder de Dios, la confianza en Dios. Jesús era hombre como tú y como yo, pero su confianza estaba plena, completa en Dios. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Cuál es esa situación tan grande, tan peligrosa, que nos lleve a tener miedo? ¿Nos ha dicho el Señor Jesús que tengamos miedo? ¿Nos ha demostrado el Señor Jesús que hay que tener miedo? De ninguna manera, de ninguna manera. Mira lo que dice el Señor Jesús de Satanás. Te quiero hablar de este ladrón, que sabemos que es un ladrón que vino a matar
Y quiero enfocar el tema en que no debes tener miedo de Satanás, ni de sus demonios, ni de esos ángeles caídos, de ninguno de ellos, porque si él tiene poder, es porque Dios se lo dio, no porque él tenga un poder autónomo. Entonces, no tengas miedo, porque así como Dios se lo da, se lo puede quitar. Y cualquier situación en la que tú pudieras estar, que pueda generar un miedo sobre ti, el Señor no te va a entregar a Él para que te mate. El Señor está contigo porque su Espíritu Santo está contigo. Mira Jesús. Iban a buscar a Jesús, ¿por qué? Porque lo querían matar. Y Jesús no salió corriendo. Jesús se enfrentó ante esa situación, confiando plenamente en Dios. Mira que dice Juan, en Juan 12, hablando Jesucristo, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo que si Jesús echa a Satanás fuera en aquel entonces? Nosotros venimos ahora a abrirle la puerta a nuestra vida con miedo, con dudas. Si ya Dios lo echó fuera. Somos nosotros los que le abrimos la puerta al miedo. El Señor nos está exhortando a que no podemos tener miedo. ¿Qué dice el Señor a través de las Escrituras? En 2 de Timoteo 1 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Juan 1, en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Cuál es el miedo? La plenitud de Cristo está en ti, la plenitud de Dios está en ti, el Espíritu de Dios está en ti. Cobardía y miedo tienen que huir, tienen que salir, no deben estar allí. Mira, cuando un hombre pone su confianza en Dios, suceden cosas como la que sucedió con David. Que no importa cuán grande sea el problema, cuán grande sea la situación, te enfrentas a ella porque Dios está contigo, esperando que Dios actúe por medio de ti. Cuando le fue dicho a Pablo, en Hechos 21:10, el profeta Ágabo tomó un cinturón, y ese cinturón era de Pablo, y dijo, y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos, y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregaron en manos de los gentiles. Y vemos algunos cristianos que en ese momento empezaron a buscar de que Pablo no fuera hacia ese lugar. Tuvieron miedo de la vida de Pablo. Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Qué nos muestra la Biblia que hizo Pablo? Dice en Hechos 21:13, en el versículo 13 dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Él decía esto porque en el versículo anterior, el versículo 12, dice, cuando los hermanos escucharon esta profecía, comenzaron a rogarle a Pablo que no fuera a Jerusalén, porque sabían que lo estaban esperando persecución y sufrimiento. Y Pablo dijo en el versículo 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. ¿Estás dispuesto tú a hacer lo mismo?
Esa no debería ser una pregunta, eso debería ser una confirmación. ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? Debería ser una confirmación, no una pregunta. Porque el Dios Todopoderoso te ha ungido, te ha dado su espíritu, te ha bendecido con su espíritu, para que tu espíritu more en ti, Él mismo morando en ti. ¿Debemos entonces tener miedo? Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes que el rey David tenía una gran comunión con Dios? El apóstol Pablo tenía una gran comunión con Dios. Esteban, el apóstol, también tenía una gran comunión con Dios. Y todos estos hombres de Dios que dieron la vida por el Señor tenían una gran comunión con Dios. Por eso Esteban, cuando se presenta en aquel momento donde iba a ser apedreado, no tuvo miedo y glorificó a Dios. Si en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma hay miedo, hermano, hay falta de comunión con Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de valentía, de dominio propio. Mira como Sansón, cada vez que era atado o cada vez que venía una situación, el Espíritu Santo venía sobre él y sucedían cosas extraordinarias. Pero en este momento el Espíritu Santo no va y viene, el Espíritu Santo ya está allí en ti. Entonces no hay ninguna razón para temer. No hay ninguna razón para temer ni tener miedo. ¿Cuáles serían los argumentos para temer? ¿Cuáles serían los argumentos para ser cobarde? ¿Cuáles serían los argumentos? Simples argumentos humanos. Simples argumentos humanos. Debemos aumentar la comunión con nuestro Señor. Debemos aumentar la confianza con Dios, la confianza en su palabra, para que sea echado este miedo que aún está en muchos de nosotros, el cual nos impide avanzar, así como Jesús avanzaba frente a cada situación, así como Jesús avanzaba aún frente a la muerte. Hoy el Señor nos exhorta a que demos el paso, a que aumentemos nuestra comunión, nuestra identidad en Cristo Jesús nos llama a tener una comunión con el Señor Jesús, con su Espíritu Santo, de una manera más profunda, para que esta confianza en Él, para que este temor sea echado fuera. Tienes que conocer a tu Dios, tienes que anhelar estar con Él y meditar con Él. Que el Espíritu Santo de Dios está apegado a tu espíritu. Si no lo fortaleces a diario con la palabra de Dios, si no lo fortaleces a diario con la meditación, con el pensar, teniendo la mente de Cristo, vas a vivir una vida cobarde, una vida sin valentía, una vida en angustia, una vida en zozobra, una vida natural, una vida natural. Y no estamos llamados a llevar una vida natural. Tenemos que ser seres espirituales.
Hemos sido llamados a llevar una vida en Cristo Jesús, no una vida conforme al mundo. Si seguimos pensando en las cosas del mundo, si seguimos dándole valor a esa palabra que se llama miedo, vamos a seguir atados. El Señor nos ha dado un espíritu que nos libertó. El Señor es libertad. El Señor es esperanza. El Señor es vida. Echemos fuera todo temor. Mira la historia cuando Jesucristo echó a los que estaban, a los mercaderes que estaban en el templo. ¿Qué pasó en ese momento? Jesús echó fuera a los mercaderes. Él entró en el templo y echó fuera todas las cosas que no eran de Dios. Y Él vino a tu vida a echar todas las cosas que no pertenecen a Él, fuera del templo que es tu cuerpo. Él vino a echar todas las cosas fuera. Y si hay temor en tu vida, si hay ansiedad en tu vida, si hay cosas de las cuales Dios está en contra, eres tú quien las mete adentro. Eres tú quien las llama. Eres tú quien les dice, ven acá, te necesito. No necesitas ninguna de esas cosas porque Jesucristo vino a tu vida para hacerte libre. Entonces, el miedo a la muerte, el miedo a la aflicción, el miedo al mismísimo Satanás que ya fue echado fuera y vencido por Jesucristo, no puede estar en ti. Ninguna de esas cosas puede estar en ti. Aférrate a Jesús. Aférrate a ese principio eterno, a esa sabiduría humana, a ese conocimiento que te nutre, que te llena, que te fortalece y que te va a llevar de este estado natural al estado sobrenatural, a la presencia de Jesús.